puse los aparatos y me oigo. Yo creía que estaba prendido. Ok, bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios por tecnología. Amén. Voy a hacer un robot pronto. Bueno, gloria a Dios. Continuamos con la serie cómo administrar las promesas de Dios. La cual es toda esta idea de cómo cerrar la brecha entre lo que Dios dice y lo que hace. Nosotros hablamos de eso la última vez que yo enseñé. Y lo que vemos en las Escrituras es que la fidelidad de Dios a su propia palabra ocurre en colaboración con la participación humana a través de nuestra obediencia, nuestra fe y nuestra paciencia. Recuérdate que le dije que nosotros no podemos realmente manipular a Dios. Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Pero cómo la voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida depende en lo abierto que nosotros seamos en términos de nuestra obediencia, nuestra fe, ¿verdad? Y paciencia. Fe y paciencia son diferentes cosas. Porque uno puede tener fe, pero no tener paciencia. Es decir, yo sé que Dios va a contestar, pero quiero que conteste ahora. Y la razón por la cual eso sucede es porque somos humanos. Es una bendición ser humano, pero también es una maldición ser humano. Amén. ¿Alguien aquí que se ha preocupado demasiado en alguna cosa? Eso es, para mí, voy a decir realmente, para mí es un problema. Porque a veces yo me reprendo a mí mismo. Mario, en el nombre de Jesús, déjate de esos pensamientos. Señor, quítame esto de la mente, porque uno está mirando y mirando. Y sabe que Dios va a obrar, pero se frustra uno por alguna situación. Especialmente cuando se está hablando de interacciones humanas, ¿verdad? Pero es interesante que muchas veces la metáfora utilizada mayormente en la palabra de Dios es una metáfora agricultural. Y no creo que es accidentalmente que se usa. ¿Por qué? Porque cuando uno pone una semilla en la tierra, uno no se para a esperar a ver si esa semilla, ¿verdad?, da fruto. Uno tiene que ponerla en la tierra, ¿verdad?, esperar que Dios va a proveer lo que Él va a proveer. El sol, la lluvia, lo que se necesita para que esa semilla crezca. Y eso requiere, ¿verdad?, paciencia en la vida del cristiano. ¿Por qué estamos leyendo el libro de Esdras? ¿Alguien por favor me lea Esdras 1:1? Creo que está ahí. Con el micrófono. Aquí está. Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino, y decretó. Hablamos de la segunda parte de esa cita, despertó Jehová el espíritu de Ciro, porque la última vez que hablamos por aquí se está enfatizando la frase anterior, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por la boca de Jeremías, porque Dios habla a través de sus profetas, y si Él dice que va a pasar algo, que va a suceder. Amén. Esa es la introducción del libro de Esdras, lo que significa que el resto del libro es una descripción de cómo Dios cumple su promesa, de cómo Dios cumplió la palabra profética que habló a través de Jeremías. Los 9 capítulos son parte de la historia del logro de Dios. La última vez que nos reunimos hablamos que Dios nos necesita a todos. Lo sorprendente del libro de Esdras es que hay 9 afluentes diferentes que contribuyen al río de la fidelidad de Dios a través de la historia.
El trasfondo histórico de que los judíos fueron el trasfondo histórico es que los judíos fueron llevados del exilio a Babilonia por el rey Nabucodonosor. ¿Okay? Dios habla con Jeremías y le dice que en 70 años los traerá de regreso a la ciudad de Jerusalén y les hará reconstruir el templo. Aquí vemos que Dios no solo usa una persona específica para cumplir esa promesa o esa palabra profética, sino que es persona tras persona tras persona, generación tras generación tras generación. La historia individual de cada uno contribuye a la historia más amplia de lo que Dios está haciendo por una ciudad o por una nación. Cuando Dios habla proféticamente, no solo te habla individualmente o globalmente sobre la humanidad, sino que también habla sobre comunidades, congregaciones, ¿verdad? Y familias en todos los niveles. Aquí es donde ponemos énfasis en este capítulo, en cómo nosotros como comunidad administramos las promesas de Dios y vemos el cumplimiento profético. Esta semana vamos a enfatizar, mi esposa leyó esta lección y le gustó mucho. Y a mí también me agrada porque es algo que desde que comencé a pastorear yo sabía que era lo más importante. Y ahora que el diablo está tratando de atacar a nuestros niños, Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es un Dios intergeneracional. Y al fin dice que Él va a restaurar, ¿verdad?, el corazón del niño, del hijo al padre y del padre al hijo. Es una de las profecías de los últimos días. Y eso da mucha esperanza. Porque también cuando se habla del derramamiento del Espíritu Santo, dice que sus hijos y hijas profetizarán. Comienza con eso. Comienza con eso. Y vamos a hablar un poquito de eso en un ratito. Pero es importante que reconozcamos eso. Él trabaja intergeneracionalmente. Y por eso tenemos que tener una unidad intergeneracional. Perdón. Porque Dios obra en medio de la unidad. ¿Ok? Recuérdate lo que Dios me impresionó a mí en el corazón es que el diablo va a utilizar dos cosas. Una división, que le encanta la división. Pero en el contexto de la iglesia es triste cuando a mí me enoja mucho cuando la gente tiene celo ministerial. Celo ministerial. Porque para mí es como la iglesia de Corintio, cuando Pablo los reprende, porque todavía están tomando leche cuando deben estar comiendo carne. Y para mí me afecta. Y tenemos que reconocer, esta es la manera que el enemigo trabaja. Y que va a hacer dos cosas. Número uno, iba a tratar de traer división. Y lo estoy viendo. Quizás usted también lo está viendo. Pero le debe suceder a usted y a mí. Debemos reconocer inmediatamente esto es del diablo. Y puede que uno mismo sea parte de eso. O sea, sin quererlo hacer. De momento te sientes de cierta manera y uno tiene que pararse y dice, espérate, yo estoy dejando que el diablo me afecte a mí. O como yo pienso de tal persona, mi perspectiva. Y tenemos que reprender. ¿Por qué? Porque si el diablo logra división, ¿verdad? Entonces él obtiene lo que él quiere. Número uno. Número dos, que iba a traer duda, nos iba a hacer dudar de lo que Dios nos ha llamado a hacer.
de las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Para qué? Para desanimarnos, para quitarnos el coraje, ¿verdad? Y entonces no tengamos las fuerzas. Porque es importante que, como dice el apóstol Pablo, habiendo hecho todo, estar rectos, ¿verdad? No sé lo que me va a pasar, pero en el nombre de Jesús me voy a permanecer en mis pies. Porque esta rodilla solamente se dobla a Jehová Dios. Amén. Perdón, ok. Esdra 1:1. Cuando llegó el séptimo mes, y ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo, eso es muy importante, como un solo hombre en Jerusalén. El pueblo, habiendo dicho sí al llamado de Dios de construir el templo y la ciudad, habían regresado a Jerusalén. Gloria a Dios. Están saliendo en obediencia y están en su propia ciudad, dentro de sus propias casas. Pero llegó un momento en el cual cada familia individualmente y todo el pueblo individualmente se unen como un solo hombre en la ciudad de Jerusalén. Y cuando se unen como un solo hombre en unidad, las promesas de Dios avanzan hacia su cumplimiento. Por eso es que el diablo va a tratar de batallar, de destruir esa unidad. Y eso lo vemos en toda la Escritura. Pero eso es cierto en la iglesia como también en la familia. ¿Verdad? Hay veces que la gente se enoja. Mi esposa lo odia cuando yo uso ejemplos personales. Pero es mi experiencia. El otro día, ayer o antier, hice algo que enojó a mi esposa. Se enojó y me lo dejó saber. Y yo dije, realmente con mi corazón, le dije, querida, yo no quiero enojarte. No quiero que estés enojada. Porque me afecta. Porque te amo. Que yo haga una estupidez o que haga algo, eso se puede esperar, porque somos humanos. Pero al fin del día, ¿verdad? Me importa cómo tú te sientas. Tenemos que estar en unidad. Puede que, eso no quiere decir que estamos completamente de acuerdo con lo que la otra persona piensa. ¿Verdad? Estar unánimes habla de cierta manera de ser. Pero no quiere decir que yo soy igual que Mariano, Mariano es igual que yo. Somos dos personas distintas, con diferentes perspectivas, pero nos podemos unir en la meta, en la visión, ¿verdad? En las promesas de Dios. Esa idea de unidad es prominente a lo largo de toda la Escritura, ¿verdad? Lo vemos, se ve repetidamente que las promesas de Dios esperan que un pueblo unificado se haga realidad. Al fin del día tenemos que unirnos como un solo hombre para ver avanzar las promesas de Dios. Lo vemos en la historia de Gedeón. Se encuentra en el capítulo 6 de Jueces. Gedeón está viviendo en una época a donde estaba siendo acosado y oprimido el pueblo de Dios por los medianitas. Saben ustedes, estoy seguro que han oído la historia. En el medio y Gedeón está viviendo una vida deprimida. Se está escondiendo. Y hay veces, así nos quiere el diablo, tratando de sobrevivir de un día al otro. ¿Verdad? Y teniendo la misma, ¿qué pasa cuando nos sentimos así? Bueno, entonces aguantamos lo que Dios quiere que nosotros dejemos ir. Las finanzas, estamos aquí, que tengo 10 centavos y tengo que
o ese ministerio es mío, ¿verdad? Cuando lo que Dios quiere es en nuestra generosidad, siempre cada cual pensando más alto de la otra persona, ¿verdad? Cada cual tratando de animar al prójimo y decir, vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos mientras estamos aquí sobre la faz de la tierra. La historia de Gedeón para mí es interesante. ¿Alguien léame Jueces 6, 15 al 16? Ese es cuando Dios le habla a Gedeón. Jueces 6, 15, 16. Gedeón le respondió de nuevo: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Porque Dios le dijo que Él va a salvar a Israel. Pero un momentito, la historia para mí es interesante porque Dios en ese instante se preocupa de comunicarle a Gedeón: lo voy a hacer a través de ti. No es yo voy a salvar el pueblo y tú vas a ser parte de eso. No. Porque eso sería, bueno, yo tengo fe. Pero no. Así como tú te estás sintiendo oprimido, ¿ok? Quizás estás deprimiendo a cualquier persona con la cual tú te pones en contacto, ¿ok? Pero a través de ti es que yo voy a hacer mi voluntad, porque así me voy a glorificar. Interesante, ¿verdad? Sigue leyendo, por favor. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Ahora, él introduce otra cosa, ¿ok? Note la división, porque obviamente Dios nos está repitiendo. Hay dos conceptos aquí ideológicos que él está presentando. Él dice, y tú derrotarás a los medianitas. Y ahora dice, bueno, desde luego, él es un hombre. Él no está diciendo, y tú derrotarás a los medianitas como tú. Él dice, tú derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Y la palabra en hebreo aquí, cuando dice un solo hombre, es la palabra ejad. Y ustedes saben, porque yo he utilizado esa palabra muchas veces, viene del Shema, ¿verdad? De Deuteronomio 6:4, que habla de qué. ¿Verdad? Yo soy Jehová, ¿verdad? Uno soy. Habla de la unidad en la Trinidad, ¿verdad? Recuérdate, cuando Jesús oró antes de la crucifixión, ¿qué fue la oración de Jesús acerca del pueblo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. No, cuando él oró, Jesús, no en la cruz, antes, en el jardín de Getsemaní, él está orando y ¿qué le pide a Dios acerca del pueblo? No. Hazlos uno, como tú y yo somos uno. ¡Qué oración loca! ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podemos ser uno como Jesús y su Padre? Eso es la Trinidad. No podemos ni entender el concepto. Pero la oración de Jesús es: hazlo uno, como nosotros somos uno. Es decir, si van a tener la victoria, mi iglesia va a tener unidad a ese nivel. ¿Verdad? Es decir, somos diferentes personas, pero somos una unidad. Ejad. Una unidad, ¿verdad? Establecida por varios componentes. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que Él va a levantar una comunidad, un ejército que funcione como uno solo. Van a ser como si fueran un solo hombre. Dice, Él no dijo que los iba a liberar a través de un solo hombre. Él dijo, yo os libraré de los medianitas como un solo hombre.
O sea, como no a través de Gedeón solo, sino del pueblo a través de una unidad divina. A partir de ese momento Dios comienza a llevar a Gedeón al ejército de Israel. Ese proceso no fue de la noche a la mañana, el proceso no fue divertido, fue doloroso, trataba con todos los temores e ídolos de Gedeón. Antes de él tener la batalla, mira lo que le dice que haga. Vete y tumba todos esos ídolos. Es interesante porque lo hizo de noche, se coló. Y okay, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios pero no perjudicarme? Déjame ver cómo lo voy a hacer. Y lo hizo. ¿Y qué pasó? Ahora lo quisieron matar. Se enojaron, lo quisieron matar. Bueno, así fue a donde comenzó. ¿Por qué? Es interesante porque él edifica también un altar, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que ese concepto es importante, porque antes de que podamos tener unidad de la manera que él se habla aquí, tenemos que edificar el altar. Le puedo decir otra cosa, la iglesia no se puede edificar a menos que el altar sea edificado primero. Muchos quieren edificar la iglesia sin edificar el altar. ¿Y qué pasa? No hay sacrificio vivo. El sacrificio de Jesús es sobre el altar, ¿verdad? Pero también nosotros recibimos las promesas de Dios en ese altar y nosotros nos presentamos como sacrificios vivos sobre el altar. El altar trabaja de dos diferentes maneras, ¿verdad? Dios hace lo que Él hizo por nosotros y nosotros regresamos a Él, ¿verdad? En obediencia y en sacrificio. Comienza con 32,000 hombres, pero Dios miró a Gedeón y le dijo que era demasiado. ¿Por qué? Porque es difícil hacer un hombre de 32,000. Un hombre a nivel de lo que se está enseñando aquí. Él sigue, ¿verdad?, reduciendo el número hasta que llegan a 300. Entonces ahí Dios dice, esos 300 ahora, ¿por qué? Porque los 300 unificados iban a lograr más que 32,000 divididos. Los 300 unificados iban a ser más que los 32,000 divididos. Un remanente unificado, un puñado unificado es mayor que una multitud dividida. ¿Verdad? Aquí no necesitamos en Hope Center 32,000 personas. Hay muchos que están buscando, no es que hay gente que dicen así porque se quieren quedar con 2 gatos. Yo no estoy diciendo eso. Tenemos que ministrar y la iglesia tiene que crecer. Pero eso no debe ser, la meta de la iglesia no es crecimiento numérico, sino unidad. Más para adelante, por favor, en las 2. Bueno, ella se quedó en la 3, estamos en la 3. Vamos a ir hasta la 3. La 3, ahí. Eso me ayuda a oír cuando hablan. No se podía hacer. Él tenía que trabajar a través de esa unidad espiritual. Vemos esta unidad en Esdras, lo vemos en Jueces, aquí como hablamos. Lo vemos también en el sitio donde automáticamente nosotros que estudiamos la palabra, ¿a dónde están la gente unánimes juntos? Bueno, en el día de Pentecostés. Eso es lo primero que le viene a la mente a un pentecostal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían que estar unánimes juntos, ¿verdad? Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánime, en el mismo lugar, en un lugar, ¿verdad? La frase en la que deberíamos concentrarnos es unánimos todos juntos. Ahora, la frase final, un lugar, en griego es epe, ¿verdad? Y es un acuerdo y la palabra unánime significa homothumadone en griego,
y se traduce como unanimidad. ¿Qué significa por unanimidad? Significa que no hubo oposición a la agenda. Eso es lo que significa, que tenían un propósito y nadie se opuso, estaban en acuerdo. Eran unánimes, estaban unificados y eran como un solo hombre. Por unanimidad nos da la idea de que todos votaron y no hubo opiniones contrarias. Unánimes es en realidad una palabra compuesta de dos palabras en el griego. Y las palabras significan, número uno, en el mismo lugar. Número dos, apresurarse. En el mismo lugar y apresurarse. Quizás la mejor manera de traducir la palabra es unánimes en pasión. Unánimes en pasión. La mayoría de las veces en el Nuevo Testamento ese es el significado preferido. Otras palabras que significan la misma esencia son fiereza, indignación e ira. Es muy interesante porque esas palabras son bien negativas, ¿verdad? ¿Cómo es que cuadran? ¿Para qué usaría Lucas la palabra una palabra que pueda ser traducida como ira? La razón por la cual se traduce ira o pasión es porque cuando estás en un lugar de ira, tu espíritu alcanza un punto de ebullición que ahora está subiendo y está desbordando de ti. Eso lo vemos, ¿verdad?, como una cosa negativa. Me pasa a mí mucho porque a veces pongo la leche, estoy calentando la leche y si me distraigo por un minuto, y ustedes saben que para mí es Cristo, el café y mi esposa. La leche, ¿verdad? Desgraciadamente se ebulle y sale. Pero eso dice, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Verdad? Así es como debe de ser nuestra pasión hacia Dios. Eso significa algo que no se puede. Una vez que el líquido llegue a cierta temperatura, eso va a pasar automáticamente. Va a pasar automáticamente, ¿verdad? Así que no tenemos que tratar de ebullarnos. O sea, lo que tenemos que estar atentos es que el fuego esté prendido. No está en mis notas. Me lo estoy inventando mientras estoy aquí hablando, gloria a Dios. Pero eso me lo dio el Espíritu Santo. Nuestra preocupación debe ser, Señor, mantén la llama. Mantén esa llama. Por favor, Señor, no la quites de mí. ¿Verdad? Para que cuando tú hagas algo que sea, que brote de mí, que salga porque tú eres el que lo está haciendo. Y yo no lo puedo controlar. Ebullición que ahora está subiendo y está desbordando de ti. Leyendo entonces con esto en mente, lo que sucede en Hechos capítulo 2 es que todos oraron y llegaron a un lugar donde el espíritu de todos hervía con la misma pasión. Todos gemían por lo mismo, anhelaban y tenían hambre de lo mismo. Estaban orando como un solo hombre. Todos se pusieron en una línea de oración hasta que el desbordamiento de su pasión apuntó en la misma dirección. Donde nuestro espíritu alcanza un punto de ebullición y donde juntos podemos desbordar con la misma pasión que fluye del corazón de Dios. ¿Verdad? Ahí es donde podemos ver las promesas de Dios cumplidas. ¿Verdad? Cuando llegamos a ese punto. Ahí es donde podemos estar en un ambiente a donde podemos ver cosas milagrosas que son mucho más de lo que nosotros podremos hacer a nivel físico. En el altar, ¿cómo ocurre este proceso de unidad sobrenatural? Vamos a seguir con la historia de Esdras y descubramos que causó que se unifiquen en la ciudad de Jerusalén. Esdras, alguien por favor, léame Esdras 3, 2 y 3.
Amén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos. Edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Colocaron el altar firme sobre su base, porque tenían miedo de que la gente de la región y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová los holocaustos de la mañana y de la tarde. Amén. Amén. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Antes de poner los cimientos del templo, fue poner los cimientos del altar y reconstruir el altar. ¿Para qué? Para que podrían, durante la construcción, ofrecer sacrificios a Jehová. En última instancia, lo que hace que seamos un solo hombre es que estemos reunidos alrededor del altar de Dios. Si nuestra unidad no está edificada sobre el altar de Dios, entonces será construida sobre un fundamento equivocado o un fundamento débil. ¿Qué significa eso? El altar de Dios es el lugar, número 1, de su sacrificio por nosotros. Y número 2, nuestra respuesta de vida sacrificial hacia Él. Creo que me han oído decir esto, que Romanos 12, 1 y 2 hice un estudio y es la escritura que más uso, ¿verdad? Es someter nuestros cuerpos como sacrificio vivo, aceptables a Dios, ¿verdad? Lo importante es que sean aceptables, pero también es importante que lo ofrezcamos. ¿Y cuándo? En todo tiempo, en todo tiempo. Dice, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, los holocaustos de la mañana y de la tarde, a través del día. El altar es el lugar donde Dios nos provee a través de su Hijo Jesucristo, y es el lugar donde nos respondemos a través de nuestra obediencia, siendo obedientes a Dios. Esta idea de recibir el altar de Dios y responder a Dios con nuestro propio sacrificio se capta en 2 Corintios capítulo 5. ¿Alguien por favor léame eso? 2 Corintios 5 del 14 al 15. El amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Interesante, ¿verdad? Esa muerte exige, ¿verdad?, que nosotros comencemos a vivir, no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pablo está diciendo, en el altar Jesús dio su vida por nosotros para que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él. ¿A dónde? En el altar. ¿Cómo vemos la unidad sobrenatural en la iglesia? De dos maneras. Número 1, venimos al altar de Dios. Tenemos que venir al altar. Tenemos que vivir en el altar. Cuando uno realmente cambia la mente, que vive en el altar, es como todo momento es santo. Todo momento es santo. Es una cosa que para mí me ha cambiado. Y voy a decir algo, porque estamos usando esto demasiado. Y si uno va en Facebook o lo que sea, y hay esas historias, ¿verdad? Hay veces que muchas de esas historias son desagradables a Dios, ¿verdad? Y lo que yo he notado, lo que yo he hecho, porque para mí yo creo que están tratando de atrapar, están
adultos como a niños también, poniéndole cosas aquí que son inapropiadas. Solo que yo hice con ese concepto, nunca me había pensado así, pero esto me llevó a la conclusión: tú eres un pastor, representante de Dios. ¿Y qué es lo que yo voy a dejar que mis ojos vean? Y lo que hizo, no sé qué es, creo que es Facebook, soy viejo, pero hay hay algo que dice que quiero ver menos de esto. Y noté que yo no sabía que tenía no sabía. Y ahora cada vez menos de esto, menos de esto. Ahora lo que tengo son animales, cosas de ciencia, cosas políticas, es la que estoy viendo. ¿Por qué? Porque hice una decisión, ¿verdad? Que esto es el altar de Dios. Y yo tengo que vivir en ese altar. Tengo que ser un sacrificio vivo. Eso no es una cosa ideológica. Ese es el problema. La gente quiere vivir vidas cristianas ideológicamente. ¿Sabes lo que es eso? Religión. Lo que tenemos que hacer es vivir vidas radicales, enamorados de Jesús, no acomodándonos a los patrones de este mundo, pero dejando que el Espíritu nos renueve a través de ¿qué? La transformación de nuestras mentes. No podemos seguir pensando como estábamos pensando y creer que vamos a vivir vidas en el altar de Dios. Wow. Nada de eso está escrito. Gloria a Dios. Por aquí vamos. Pero estoy como que cubriendo las cosas aquí. Gloria a Dios. Entonces llegamos a la cruz y somos unificados por la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, número 1. Número 2, entonces nos convertimos en un sacrificio vivo. Jesús entiende bien que estamos unidos en nuestra respuesta mediante una vida de sacrificio, ¿verdad? Pero no una vida sacrificial, una vida de sacrificio. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La diferencia, ¿verdad? No es lo que voy a ofrecer, es lo que voy a hacer. Jesús fue el Cordero de Dios que vino a quitar, ¿verdad?, el pecado del mundo. Nosotros también tenemos que convertirnos en el Cordero de Dios. Porque eso es que está diciendo. ¿Qué es eso que está diciendo de Dios? Cuando dice, preséntate como un sacrificio vivo. Bueno, uno se convierte en el sacrificio. Estamos diciéndole, Señor, ponme a mí sobre el altar. Consúmeme. Consúmeme. Alguien léame Mateo 12 del 46 al 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Jesús está hablando de una unidad que va más allá de la unidad biológica familiar. Ese es uno de los versículos problemáticos para mí. Como un joven, ¿quién tuvo el mismo problema? Yo tuve como jovencito, me encantaba la palabra de Dios, pero tenía ciertos versículos, ciertos pasajes que, a menos que no odie tu madre y tu padre, o sea, esos versículos me subían la presión, porque ¿qué es lo que está diciendo? Jesús está hablando de una unidad que va más allá de la unidad biológica, familiar o de nuestras preferencias o de nuestro trasfondo económico social. Está hablando de una unidad que se construye sobre el altar de Dios. Es importante. Construyeron su unidad
primero sobre el altar, no sobre el edificio. Sobre el altar, no el edificio. El lugar de sacrificio por ellos y el lugar a donde ellos podrían, ¿verdad?, presentarse. No como una persona pidiendo limosna, pero como un sacrificio. Aquí estoy, Jehová, listo para morir. Porque si morimos con Él, también resucitaremos con Él. Si vamos a vivir una vida de resurrección, tenemos que primero aprender a morir. ¿A morir a qué? A todas las cosas que el mundo está tratando de usar, ¿verdad?, para atarnos. ¿Saben lo que quiere decir morir? Quiere decir hacerte insensitivo. Si hay un cadáver en el piso y uno le mete una patada, no creo que va a gritar. Y si grita, llámese a Evelyn o a alguien, porque tenemos que llamar a una ambulancia porque la persona no está muerta. ¿Ok? Estamos prematuramente enterrando al pobre infeliz. Gloria a Dios. Pero estar muerto quiere decir que no somos ahora sensibles, no podemos sentir. Pero de cierta manera así tenemos que hacer en las cosas de Dios. Cuando vienen las cosas del mundo no nos debe de afectar. Y por eso es que me desagrada cuando la gente tiene celos ministeriales, porque se están dejando afectar. ¿Y qué pasa? Estamos resucitando al muerto. Si esa persona se murió cuando fuimos salvos, ¿por qué es que estamos dejando que el diablo venga y resucite eso que Dios mató en nosotros? Segunda de Corintios 5:16. Este fue un versículo que me encantó como joven. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Qué interesante. Creo que eso habla al punto que yo estaba diciendo. Y es la manera que podemos resolver lo que yo estaba diciendo. Yo estaba hablando con mi esposo hoy en el carro y la fui a llevar a cuidar a Gubi. Y hablamos de ciertas cosas. Y aquí, bueno, son hijos míos, mis propios ministros aquí. Uno está haciendo esto, diciendo esto, y el otro está haciendo esto. Pero para mí, cuando uno está viviendo una vida en el altar, Dios le aclara la vista. Como que de momento tú ves más allá de lo físico. Y estaba viendo, aquel hizo esto, ese hizo el otro, y de momento como que Dios está poniendo las piezas. Y yo le dije a mi esposa, ¿tú notas lo que está pasando aquí? Eso es lo que el diablo está haciendo aquí y lo que el diablo está haciendo aquí. Y ella me dice, wow, no, es cierto. Y yo le dije, ellos están haciendo lo que están haciendo, pero no están notando. Y no son cosas grandes, es, él está, vamos a empujar a esta área, y vamos a empujar a esta área. Y yo digo, bueno, miren lo que el diablo está poniendo para que se opongan. ¿Entiende? Cuando uno lo ve de 30,000 pies, la perspectiva es diferente de cuando uno está parado en la tierra. Por eso es que la palabra de Dios dice en Efesios que tenemos que estar sentado en lugares celestiales con Dios. ¿Por qué? Porque nos cambia la perspectiva. Wow. Tengo que seguir aquí, si no voy a... Gloria a Dios. No estamos tratando de lograr la unidad espiritual coordinando nuestras preferencias carnales. Él está diciendo, yo no te voy a ver a ti de manera carnal.
porque esto no es mi llamado. Qué bonito cuando yo pueda ver a una persona y el Espíritu Santo me hable, me diga, eso es lo que quiero hacer con esta persona. O sea, uno lo ve como un carpintero o un plomero, pero el Espíritu Santo me está diciendo que es un misionero o es un maestro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos viéndolo a través de los lentes. No te voy a ver con los lentes carnales, me voy a poner los lentes espirituales. Y así es que te voy a ver. Si nuestro intento de unidad se basa simplemente en preferencias o agendas carnales, será incompleto y no tendrá la profundidad real que está llamado a tener. Amén. Alguien me lea, por favor, Esdras, unidad generacional. Esdras 3:9, por favor. Yeshua, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, se pusieron a dirigir a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Aquí vemos que Dios está haciendo su voluntad intergeneracionalmente. Está usando ellos y sus hijos, trabajando juntos. Esto es una cosa que el diablo ha estado haciendo últimamente. Tenemos iglesias a donde todos que están en la iglesia son jóvenes, inclusive los pastores. Pero eso es un problema. Es un problema. En las asambleas de Dios coreanas, aquí yo hice un trabajo para ellos. Y para ser un anciano uno tiene que tener 45 años para calificar en la iglesia, porque ellos piensan que un anciano es un anciano, una persona que ha vivido la vida, que pueda dar una perspectiva diferente que un joven. Yo dije, wow, es interesante, ¿verdad? Pero tenemos que, si estamos en un sitio donde solamente hay jóvenes, hay un problema. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha pasión, pero poca inteligencia. Vamos a tener mucha disposición o energía, ¿verdad? Pero desgraciadamente vamos a pasar muchos dolores. ¿Por qué? Porque vamos a repetir errores que no tenemos que repetir si simplemente abrimos nuestros oídos a lo que Dios nos quiere decir. Creo que lo dije en la prédica, creo que fue Rehoboam o el hijo de Salomón, que se dejó llevar por sus amigos y perdió 10 de las 12 tribus. Aquí vemos a este momento único en este capítulo donde los levitas se reúnen como un solo hombre y es una reunión donde todas las generaciones están representadas. Y ese es el reino del cielo. Vamos a seguir. Esdras 3, 10 al 13. ¿Alguien rapidito, por favor? Mi esposa me dijo, tienes que parar a las 8:30. Estoy tratando, perdónenme. Ella me dice, no, porque no podemos, tienen que ir a trabajar. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los simientes, se pusieron en pie los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracias a Jehová y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa a Jehová, porque se echaban los simientes de la casa de Jehová. Para un momentito.
pueden ver eso, están construyendo, ¿verdad? Y los jóvenes, ¿verdad? Esa generación está gozándose porque estamos, ¿verdad?, construyendo el templo de nuevo, ¿verdad? Aunque ellos nunca lo habían visto. Okay, pero mira lo que dice el próximo versículo 12. Así que están gritando, pero están gritando con voz de júbilo. Pero mira lo que dice en el versículo 12. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familias, ancianos que habían visto la primera casa, al ver cómo echaban los simientes de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. Ok. Los dos están gritando, pero por diferentes factores. ¿Ok? Unos están gritando en júbilo, otros están gritando en llanto. ¿Verdad? Pero están gritando juntos. Es interesante porque Dios no critica esto. ¿Por qué? Porque los levitas y esos que tenían la experiencia están gritando porque aman al Señor. Y se recordaron de las obras y del templo y lo que, o sea, la herencia, lo que Dios le había dado. Y también pensando cómo fue que perdimos esto por nuestra desobediencia. Señor, perdónanos, ¿verdad? Pero los jóvenes que nunca no tienen memoria de eso, están gozándose. ¿Leíste hasta el final o no? No. Okay. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces del llanto, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y el ruido se oía hasta lo de lejos. Lo que está diciendo aquí es interesante. Aparentemente los gritos de júbilo eran más altos que los gritos de llanto, pero los dos, ¿verdad?, amplificaban el sonido. Es importante. ¿Qué nos enseñan esos versículos sobre la unidad generacional y cómo se ve dentro de la congregación? Nos enseña que necesitamos la combinación de tristeza y alegría en nuestro clamor. Cuando la vieja generación vio los cimientos del nuevo templo, les recordó la gloria del antiguo templo y todo lo que sufrieron y lloraron. Cuando la generación joven vio los cimientos puestos para el nuevo templo, no tenían un punto de referencia para lo que era, por lo que simplemente se regocijaron con lo que se encontraba actualmente frente de ellos. En este momento no hay ninguna descripción de los jóvenes despreciando a los viejos por su tristeza o de los viejos tratando de callar a los jóvenes por su alegría. La tristeza y la alegría se mezclaron e emitieron un sonido que se extendió por toda la nación. Importante, para que podamos avanzar de manera saludable, necesitamos experimentar la combinación de tristeza y gozo que tenían en Esdras capítulo 3. El dolor nos cimenta en madurez, pero la alegría nos hace avanzar con vitalidad. Escriban eso. El dolor nos cimenta en la madurez, pero la alegría nos hace avanzar con vitalidad. Y necesitamos tanto un dolor maduro como una alegría vibrante. Eso es un Instagram ahí. Y necesitamos tanto un dolor maduro como una alegría vibrante. Necesitamos un realismo que haya sido moldeado por muchas decepciones. Y necesitamos una fe genuina que no sepa lo que es saborear la decepción. Necesitamos que ambos se mezclen y que no luchen entre sí ni se desprecien. O sea, si alguien se está regocijando y ven al pastor que está controlado por alguna cosa que el Señor me está revelando, bueno, usted no ha vivido la vida mía. Mi vida es mía para vivir y la tuya es tuya para vivir. Y por eso muchas veces nosotros no compartimos ciertas cosas. ¿Por qué?
porque no son necesarias. Esas malas experiencias eran mías para yo experimentar. Ahora, si yo veo que se están repitiendo, es diferente. Entonces te voy a hablar, ¿verdad? Y te voy a decir, joven, eso es lo que está pasando. Y eso es lo que, en mi opinión, debe de hacer. O sea, para no sufrir como yo sufrí. Uno nunca quiere que sus hijos sufran más que uno. Eso para mí, un padre que se sienta así no es un padre. Y hay gente así. ¿Cuántos han conocido gente así? Que digo, regocíjate, bendice al muchacho. No, porque yo no era, él no eres tú. Dios no lo llamó a él a ser tú, to be you. ¿Verdad? Combinado dolor con alegría. Lucas capítulo 1, 39 al 46. Alguien, por favor. El micrófono tiene. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Isabel llevaba a Juan el Bautista, María llevaba a Jesús. Isabel era una anciana que había pasado por años de desilusión, dolor y esterilidad, mientras que María era una mujer joven que era demasiado joven para siquiera estar embarazada. De hecho, ni siquiera tenía la experiencia de vida adecuada para justificar la situación. Observa que lo que sucede cuando se unen en unidad y bendición. Ambos tienen una voz, pero la forma en que obtuvieron esa voz fue completamente diferente en el proceso. Elizabeth llevaba una voz que recibió a través de décadas de dolor y esterilidad. Llevaba una voz saturada de tristeza. María llevaba una voz que aún no había tenido la oportunidad de conocer el dolor. No tenía edad suficiente para conocer la decepción. Entonces la voz de Isabel fue el resultado de un dolor prolongado, y la voz de María fue el resultado de una alegría prematura. Y no se despreciaron ni se rechazaron una a la otra por su proceso. María, cuando saludaba a Isabel, desbloquea la voz de Isabel y lanza declaraciones proféticas. Cuando Isabel bendice a María, la voz de María se desbloquea y comienza a profetizar sobre la obra de Dios. A los jóvenes que están aquí con nosotros, no desestimemos la voz de una generación mayor solo porque no fueron fructíferos como tú pensabas que deberían haberlo sido. No mires las decepciones que experimentaron, su dolor, su tristeza, como si vivieran una vida de fracaso. Por lo tanto, no tuvieran nada que decir. Eso lo veo mucho ahora, como le dije en estas iglesias. Hay gente que hay iglesias que son más maduras, y a eso fue que Dios los llamó. Y tenemos profundidad espiritual y conocimiento bíblico. Pero entra un jovencito ahí y ve que no es tan grande como la iglesia de... Para mí,
en mi corazón lo que me trae el Señor es prende la luz, prende la luz. En muchas de esas iglesias apagan las luces, es como un club. Es como un club. Yo nunca he ido a un club, pero lo he visto en la tele. Pero vamos a, por eso aquí no hacemos eso. Muchos de mis amistades han cubierto las ventanas, bajado la luz para hacer una producción de lo que es un servicio. Prende la luz. Prende la luz. Yo quiero ver a la persona gimiendo. Yo quiero ver al joven cuando su vida es transformada por un toque del Espíritu Santo. Yo quiero ver a los niñitos cuando se arrodillan en el altar y comienzan quizás por la primera vez a llorar ante el Señor. Yo lo quiero ver. Para los mayores puede resultar incómodo y frustrante ver a Dios haciendo algo por la próxima generación que tú sientes que Él no hizo por ti. Cuando eso comienza a suceder, podemos criticarlos y maldecirlos, o podemos hacer lo que hizo Isabel y bendecirlos. Y cuando lo bendecimos hay una aceleración de lo que Dios comienza a hacer. María no comenzó a profetizar hasta que Isabel la bendijo y bendijo el fruto de su vientre. Ven el intercambio. Necesitamos ambos, la base del dolor y la energía de la alegría. La base del dolor y la energía de la alegría. Terminamos con lo que empecé en Malaquías. Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. En otras palabras, si no hay unidad generacional, entonces se perpetúa una maldición en la tierra. La forma en que evitamos la maldición y la forma en que abrazamos la bendición del Señor es permitiendo que el dolor de los viejos y el gozo de los jóvenes se mezclen en un solo sonido. Me pasé por 5 minutos. 4 minutos. Gloria a Dios. Pero es no quiero seguir hablando pero voy a seguir hablando. Porque tenemos jóvenes y gente más maduras aquí. Tenemos que tener cuidado. Y eso noto que pasa mucho en las iglesias. Y voy a ser franco, pasa mucho en las iglesias hispanas, a donde vemos la gente que está a cierta edad y solamente atraen gente de cierta edad. Recuérdese, cuando el Señor me dijo que comienza la iglesia y me llamó el pastorado, yo le dije, Señor, 2 cosas. 1, ayúdame dame el conocimiento para crear una iglesia multicultural. Nunca lo había hecho anteriormente. Yo siempre había estado en una iglesia hispana. ¿Me entienden? Y necesitaba la ayuda de Dios. Número 2. Esa fue mi oración. Señor, ayúdame. Te pido que me ayudes, Señor, a crear una iglesia a donde mis hijos quieran ir. El Señor ha sido fiel, el Homesetter. Muchos me dicen aquí que adoran al ministerio de niños. Podemos ver la bendición de Dios. Hay veces que yo tengo memorias de
Y no las desprecio. Yo me crié en un ambiente bien legalista, pero no lo desprecio. Porque una cosa que mi pastor me enseñó a mí es lo que significa santidad a Jehová. Yo sé lo que es santidad y lo que no lo es. Pero a la misma vez no puedo dejar que la dogma, ¿verdad?, y mi entender, ¿verdad?, obre a maldecir a la próxima generación. Yo no sé cómo Dios va a obrar con ellos. Muchas veces ni lo entiendo, ni los entiendo, porque hacen cosas que para mí son ridículas. Pero la palabra nos dice que nuestros hijos profetizarán. Yo decido, mi decisión es creer eso. Verán visiones. Dice que los ancianos soñarán sueños. Notan cómo Dios está cambiando. La profecía habla de la dirección. La iglesia está edificada sobre los profetas y apóstoles, no sobre los dormilones que están teniendo sueños. Yo tengo que realizar que eso es lo que Dios va a hacer en los últimos días. Y si es cierto, mi responsabilidad número 1 es capacitar a los niños, capacitar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque la batalla la van a pelear ellos y no como nosotros. Porque eso es un tsunami de perversión, un tsunami de cuanta cosa. Pero gloria a Dios, sabemos que al fin de todo tenemos la victoria. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar en pie. No me fui tanto. Gloria a Dios. ¿Quién nos quiere despedir en oración? Go ahead, despídenos. Él comenzó y él va a cerrar. El más joven que está aquí. Gloria a Dios. El segundo más joven. Oh, es verdad, el hermano. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos abriste los oídos y los ojos para poder escuchar y ver de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú mandaste al pastor Mario para que nos enseñe de tu palabra, de cómo es caminar contigo, Señor. Te pido que esta palabra lo cogemos de corazón, Señor, y que verdaderamente caminemos contigo, Señor. Sí, con Señor. fe, Señor. No con miedo, pero con fe, como tú nos mandas, Señor. Sí, Señor. Señor, te pido que nos des misericordia yendo para atrás a nuestra casa, Señor. Gracias aún más por este día, Señor. Te pido bendiciones en el resto de la semana de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.